Bienvenidos a esta exploración sobre los temas aprendidos en la asignatura de Nutrigenética y Nutrigenómica. Mi nombre es Claudia Fernández y adentremos en las bases de la nutrición de precisión. El gen es la unidad física y funcional que da lugar a los caracteres heredados. Básicamente es una secuencia de nucleótidos en el ADN que contiene la información para sintetizar una macromolécula, generalmente una proteína, las cuales son el resultante biológico que ejecutan funciones estructurales, enzimáticas y de transporte. Ahora, ¿quién les da esa orden de lectura? Pues bien, aquí aparecen los factores de transcripción, que son precisamente estas proteínas que se unen a una secuencia específica de ADN para promover o reprimir la transcripción del ARN mensajero. Estos factores suelen activarse al unirse a un ligando, que es una molécula señalizadora como un nutriente o un metabolito que forma un complejo con una proteína receptora para iniciar una cascada de señalización. A ese nivel se integran también las hormonas, que actúan como mensajeros químicos, sistémicos, y que viajan por el torrente sanguíneo para modular la actividad celular a distancia. Finalmente, todo converge en nuestro metabolismo, donde da lugar a un conjunto de reacciones bioquímicas que permiten a la célula obtener energía y sintetizar componentes necesarios para la vida. Como ejemplo de estos conceptos que acabo de explicar, los genes BRCA1 y BRCA2 que codifican proteínas supresoras de tumores que reparan el ADN, las isoflavonas de la dieta actúan como ligandos que se unen al receptor de estrógeno, que funciona como factor de transcripción, modulando así la expresión de genes y compitiendo con hormonas endógenas como el estradiol. Esta interacción promueve que el metabolismo celular mantenga su integridad y evita la proliferación descontrolada que caracteriza al cáncer. De esta manera se han explicado todos estos conceptos en un solo proceso. Pues bien, se ha ejemplificado cómo un nutriente protege la integridad genética frente a la enfermedad, pero también lo hace en cada proceso fisiológico diario. La pregunta es, ¿cómo se materializa esta comunicación constante entre el alimento y nuestra biología? La literatura que se ha revisado describe dos mecanismos. Primero, la interacción directa, que consiste en que los nutrientes actúen como ligandos de alta afinidad. Un ejemplo es el metabolismo lipídico, donde los ácidos grasos de cadena larga, que se unen a los receptores PPAR-alfa, activándolos como factores de transcripción para encender el gen CPT1. Aquí el nutriente es la llave que genera la proteína necesaria para oxidar las grasas. La segunda interacción se llama interacción indirecta, donde el nutriente altera el entorno hormonal para enviar un mensaje. En una respuesta postprandial, por ejemplo, el consumo de carbohidratos dispara la hormona insulina, la cual mediante cascadas de señalización moviliza el factor de transcripción SREBP-1C. En ambos escenarios, ya sea reparando el ADN, como en el primer ejemplo, o gestionando una carga de glucosa, el nutriente deja de ser solamente un combustible para el organismo y se convierte en una molécula de señalización que dicta nuestro destino celular. ¿Cómo se traducen estas señales genéticas en una respuesta metabólica tangible? Bueno, dependiendo del estímulo, se activarán rutas de protección o rutas de gestión de energía. Hablemos primero de la prevención del cáncer, para aplicarlo en un ejemplo concreto. En este caso, la interacción de las isoflavonas con los genes BRCA1 y 2
no busca generar energía, sino activar la ruta de reparación del ADN por recombinación homóloga. Esta respuesta de mantenimiento es una línea de defensa para corregir errores en el código genético. Por otro lado, en la homeostasis postprandial, que es el segundo ejemplo que traemos, la señal de la insulina y el factor SREBP-1C le ordena a la célula priorizar el mantenimiento y almacenamiento mediante la lipogénesis de novo, donde el exceso de glucosa se transforma en ácidos grasos. En términos generales, esta interacción reprograma el proteoma celular, es decir, cambia la cantidad y la actividad de las enzimas para decidir si se debe entrar en un estado de reparación, en un estado de oxidación o almacenamiento, adaptándose a cada estímulo dietético. Más allá de los ejemplos de reparación y almacenamiento que hemos estado analizando, la nutrigenómica actúa como el interruptor de rutas metabólicas básicas. Al alterar la concentración y actividad de enzimas clave, la célula reorienta su flujo bioquímico a través de diferentes rutas. Por ejemplo, la de señalización de crecimiento, como la vía mTOR, que responde a la disponibilidad de aminoácidos que se consumen. Las rutas de oxidación energética, como el ciclo de Krebs, y la cadena de transporte de electrones, que van a optimizar la obtención de ATP. Esa es nuestra energía. También existen las rutas de detoxificación y defensa de antioxidante, mediante factores como el NRF2, que nos protegen del estrés oxidativo. Finalmente tenemos las rutas de control del ciclo celular. Estas rutas aseguran que nuestras células se dividan de forma saludable. En concreto, cada interacción entre nutriente y gen es una instrucción precisa que decide qué rutas deben encenderse para mantener nuestro equilibrio vital y prevenir la patogénesis. Si bien la interacción nutrigenómica ocurre a nivel celular, el impacto final es sistémico y depende de la especialización de cada tejido. El hígado, por ejemplo, se erige como el centro metabólico y el sensor principal de nutrientes. Y es aquí donde factores como los PPAR y SREBP dictan diferentes instrucciones a nivel genético. Si los sustratos se convierten en energía o si se convierten en reserva. Pero esta señal molecular requiere de una ejecución coordinada en todo el organismo. El sistema endocrino, por ejemplo, también actúa utilizando hormonas para la expresión genética de estos órganos. Las isoflavonas de la soya, como la genisteína, para el cáncer de mama, patología de mi especial interés a lo largo de la asignatura que se ha revisado, son componentes dietéticos. Son además potentes moduladores epigenéticos y ligandos de receptores nucleares. Su importancia radica en su capacidad doble. Por un lado, actúan sobre el ciclo celular, reforzando la expresión de genes supresores de tumores, como el BRCA1, por ejemplo, y el BRCA2. Y por otro lado, influyen en el metabolismo lipídico al interactuar con los receptores PPAR. Las isoflavonas ejemplifican la esencia de la nutrición de precisión, una sola molécula capaz de enviar instrucciones específicas al ADN y promover la reparación celular y el equilibrio metabólico. Cerramos el curso concluyendo que la interacción entre nutrientes y genes es el diálogo que define nuestra salud a nivel molecular, a nivel sistémico y clínico. Y nuestra misión en nutriología es desarrollar habilidades en genómica nutricional para transformar la alimentación en la herramienta más poderosa, tanto de prevención como de tratamiento muy personalizado. Mi nombre es Claudia Fernández y agradezco su atención.